Entonces, esta es, como les digo, actividad disociativa, ¿no? Aquí, si fuéramos revisando cada uno de los elementos que están, probablemente pudiéramos hacer una conexión de productos. Por ejemplo, si pensamos en el ping pong, pues es una forma de mezclar, pues como su nombre lo dice, el tenis de mesa, ¿no? Alguien dijo, oye, podría haber un tenis, pero jugado en una mesa chiquita, y ahí es donde probablemente surge la idea, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, las libretas, pues probablemente antes de, a lo mejor es de unos casos raros en que las libretas surgieron después de los libros. Probablemente la gente vio que había libros y después dijo, oye, a mí me gustaría escribir a mí, entonces puedes comprar un libro que esté vacío para que tú lo puedas llenar en algún momento dado, y ya con las franjas para poder guiarse al momento de escribir, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, las botas de seguridad, probablemente es una mezcla entre la bota cotidiana y el casco, ¿no? Dice, si el casco yo lo uso y me protege la cabeza, pues debería haber algo en las botas que me proteja de el- la música, todo lo que da. Ok, entonces ahí tenemos, ¿no? Diferentes formas en las que se pueden hilar ideas, que es lo que nos plantea el tipo de creatividad disociativa, ¿sí? De hecho, este tipo de creatividad es muy utilizado para el ámbito del diseño de logotipos, por ejemplo, ¿sí? Aquí pueden ver cómo, por ejemplo, en esta opción, la persona integró el concepto del golf con el nombre del concepto espartano, ¿no? Y hace aquí la forma de un rostro, pero al mismo tiempo el golpe del golf hace el efecto del casco de espartano. O sea, hay dos elementos separados que son fusionados. Aquí tenemos este concepto que se llama horsepower, que significa caballos de fuerza, y vean cómo integran el concepto de caballo con el concepto pues, de fuerza, en este caso con el músculo. Esta de marca que busca integrar el concepto de palas con elementos de plantas, y veamos cómo lo integran. Y esta marca, por ejemplo, que se llama Mouse Universe, ¿no? Donde integran las dos iniciales, la M y la U, para crear pues, un mouse, y con eso generar un concepto, ¿no? Y aquí incluso esta que utiliza la propia silueta del gato para generar la palabra cat, que pues, en inglés es evidentemente gato. Esas son formas de integrar dos elementos que no necesariamente tienen que estar vinculados para generar un nuevo concepto, ¿sí? Bien, de ahí tenemos, después de la creatividad disociativa, vamos a tener lo que se conoce como creatividad analógica. Y esta nos dice que, bueno, utiliza una analogía para la solución de un problema. Aquí, en este caso, utilicé ¿cómo llamarlo? En este caso, uso la metáfora o la analogía, si lo quieren ver, de en algún momento dado, si queremos resolver un problema, lo que tenemos que hacer, les decía, a veces es pensar como fuera del contexto cotidiano. Por ejemplo, aquí algo que pudo haber sido muy sencillo sería, si de repente alguien te preguntara cómo se ve un extraterrestre o cómo se vería, pues tú qué responderías, ¿no? Ninguno de nosotros, creo, me imagino, habrá visto algún extraterrestre, ¿no? Pero alguien de repente se encuentra con esta situación de decir, ok, por lo que me dedico, ya sea que porque lo tengo que dibujar o porque lo tengo que eh, hacer un boceto, lo que sea, tengo que imaginarme las características de ¿no? Y aquí lo imagina con tres ojos, aquí lo imagina en cabezones, aquí los imagina adheridos a sus naves espaciales. Pero el hecho de que ponga extraterrestres aquí,
tiene doble connotación. Por un lado, es que para contestar interrogantes en ocasiones vale la pena que de repente te plantees situaciones como el ¿qué le responderías a un extraterrestre si te preguntara por qué existen las armas? O si te preguntara por qué existen los pobres, o te preguntara por qué sí existe la escritura, ¿sí? El hecho de utilizar la creatividad analógica lo que va a hacer es forzarnos a decir, a ver, ¿por qué las cosas son de la manera que son? Y si no tienen que ser así, ¿cómo podrían ser? ¿Sí? Ese es el concepto, la manera en la que la creatividad analógica de alguna u otra forma funciona. En este caso, vamos a agarrar si quieren el concepto de me gusta el concepto de pobres, por ejemplo, ¿no? Si de repente alguien, o sea, alguien viene de, no vamos a decir que es extraterrestre, pero es nórdico, vive acá en Finlandia y tienen tan buen nivel de vida que ve a un montón de gente en la mendicidad aquí en México y les preguntara, oye amigo mexicano, ¿por qué hay tantos pobres o por qué hay pobres en México? ¿Qué le responderían ustedes? Pobres en México hay muchos. Pero ¿por qué hay pobres en México? Pues por la falta de trabajo, ¿no? Ok, o sea, la gente que está pobre es porque no tiene trabajo. O sea, que la gente que sí tiene trabajo no es pobre. No, yo siento que nuestra pobreza se mide en el nivel de estudio que tenemos. O sea, prácticamente no nos preparamos como, digamos, como debería ser, y nos falta más cultura, más disciplina, ¿Más cultura dijiste? ¿Ok? más cultura y más disciplina. Ok, vale. Y alguien ahí podría complementar, pero si México tiene muchísima cultura, tiene más cultura que otros lugares en el mundo y hay lugares que están ricos. Sí, pero no sabemos aprovecharlos. Ok. Entonces, probablemente después de darle varias vueltas, veríamos que son personas que ya sea por voluntad propia o por circunstancias no logran aprovechar las oportunidades que tienen, ¿no? Digo circunstanciales porque puede ser, por ejemplo, como ahorita en la pandemia, que mucha gente se quedó pues peor económicamente por una circunstancia complicada o por determinación propia a veces, porque las personas pues no hicieron más por hacer o nuevamente circunstancial, porque a lo mejor pues vino en una familia pobre en la que no lo pudieron apoyar y hubieron cosas ahí que pasaron, ¿ok? Pero en este caso, el, el hecho de cuestionarnos nos puede llevar a cuestionamientos complejos en el ámbito de que nos permitan encontrar una solución a un problema, ¿sí? A una situación específica. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una problemática. Este, la problemática puede ser, bueno, el tráfico, por ejemplo, ¿no? O sea, llega así, nuevamente este extraterrestre, y nos dice, oye, yo veo las calles y veo que están los carros como que detenidos en las calles, ¿no? Que eso es tráfico. ¿Y por qué hay tráfico? Porque hay tráfico. En las calles, sí, ¿por qué de repente las calles se quedan obstruidas Yo de siento que, yo siento que hay una mala planeación de las vialidades. Que por por una ejemplo, mala planeación en las vialidades, ¿ok? ¿Qué pasa en las vialidades que se quedan así? regularmente son donde son más concurridas, hay más semáforos y no hay tanta fluidez. Por ¿Ok? ejemplo, cruces escolares o lugares donde pasan muchas personas. ¿Ok? Jesús. Pudiera ser también porque hay calles, bueno, a lo menos aquí en Tanza, también se hace mucho el tráfico porque luego pasa el tren, entonces luego tienen que esperar hasta que pase
y luego levanten la pluma, y también por el el flujo de los traileros y de gente que entra y sale. Ok, entonces ahí tenemos con múltiples circunstancias, ¿no? Algunos, Rafael, ¿ibas a comentar? No, no está. Bueno, que en este caso puede ser circunstancias como decía, ¿no? Algún objeto que se atraviesa cada cierto tiempo, que quizás no tendría que hacerlo ya, o circunstancias como el hecho de que la gente concurre, ¿no? Por ejemplo, ubico calles en las que hay como 3 o 4 escuelas cerca y estas escuelas juntas hacen que se hagan dobles o triples filas ahí alrededor y ya es imposible el flujo de las personas, ¿no? En este caso, pues eso podría, si les preguntara cómo resolvemos eso, ¿ok? Descubrimos que las vialidades se atascan porque hay gente que de repente hace doble o triple fila en algunos lugares. Ese es el problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, es que yo pensaría, bueno, yo pienso que el problema del tráfico no tiene algo que ver con las personas, pero más porque no fueron pensadas para la cantidad masiva de personas que hoy existen. La mayoría de las calles fueron hechas para carretas, para carreteras angostas, más chicas por la población que en ese momento ahí había. Porque mentira que vamos creciendo y nuestras casas o las calles se van bueno, se van haciendo más grandes. Claro. Simplemente porque fueron concebidas así para el tipo de personas que había en su momento y no se pensó el crecimiento masivo que en este momento hay. No se pensaron para tantos autos, ¿ok? Pero de todas formas, me parece que en algunos lugares el atascado sí se da por una cuestión de constante cruce. Por ejemplo, creo, no sé los que lo hayan visto, un ejemplo muy puntual, el distribuidor vial de la boticaria, por ejemplo. ¿Ok? O sea, cuando antes tenían que estarse esperando al semáforo y que si vas tú, que si voy yo, pues eso generaba congestionamiento en toda esa zona. Con el distribuidor vial, todo el mundo sigue fluyendo porque ya cada quien agarra como para el rumbo en el que va y no tiene necesidad de detenerse, al menos no en esa zona en específica. ¿Sí? Entonces, usualmente hay facilidades para que siga existiendo fluidez, pero en ocasiones pues sí llega a haber un problema porque no hay vías alternas o porque de repente alguien comete esta de chocar o quedarse frenado, detenido en cierto punto y ahí es donde se empiezan los famosos congestionamientos, sobre todo los más graves, ¿no? Los que sí se demoran un buen rato, ¿no? En deshacerse, ¿sí? Entonces vemos cómo, que si uno es analítico, ponía ese ejemplo de las escuelas. Oye, hay escuelas que están en una misma zona y hacen doble, triple fila y eso alenta el tráfico. ¿Cómo se resuelve? ¿Sabes qué? Mandas un agente de tránsito a que en esa hora haga que esté circulación y nadie se quede. Y si no se quieren quedar, que empiece a levantar multitas y mira, vas a ver si no la gente agarra el orden, ¿no? O sea, esa es una de las formas de resolver ahí rápido, ¿sí? Entonces, así funciona. Ahora, también otra manera de utilizar la actividad analógica o la creatividad analógica, aquí era como con la pregunta del por qué, ¿no? O sea, ¿por qué surge este problema? Y el analizar las posibilidades del porqué de ese problema nos lleva a posibles soluciones. Pero en algunos casos también otra forma de aprovechar esta creatividad es utilizando la pregunta del cómo, ¿ok? En este caso, ¿cómo es que se llegó a la idea de que el extraterrestre sea verde? ¿No? Y es como, ¿podría haber extraterrestres rojos? ¿Podría haber extraterrestres amarillos? ¿No? O sea, en este caso es, y si quiero hacer un extraterrestre amarillo, ¿qué tendría que pasar? ¿No? ¿Por qué tendría que ser amarillo? Lo hago con tentáculos, con piernas, con pezuñas. O sea, en este caso es donde de repente la persona que se enfrenta a la necesidad de tener que desarrollar un concepto nuevo, pues tiene que empezar a pensar, ¿no? Características del mismo. En este caso, se plantea el aspecto de, por ejemplo, reflexionar a decir, a ver, ¿cómo piensan ustedes que se inventaron las llaves? Mm, Mm,
Las llaves se usan en muchas cosas. ¿En qué cosa creen que fue la primera en la que se utilizaron las llaves? ¿Las llaves de cuáles? Para abrir candados, una llave de una Ya más perita, así, la dejo que tú interpretes las llaves como tal. una llave del Santos, ¿cuál? Lo primero que te venga a la mente con llave. Para mí pueden ser unas llaves de presión. Ok, pensaste en una llave de función. ¿Y Pues, cómo se pues sí, inventó? Me imagino que yo, bueno, me imagino yo que alguien quería apretar algo ¿Y no había pinzas ya? y no había pinzas tal vez. Pues sí, pero cada herramienta es para o cada herramienta tiene su función. Como el martillo, para golpear, para pegar. No vas a agarrar unas pinzas. Bueno, también agarran las pinzas. ¿Ah? Ya estamos medio locos. No, no, fíjate que yo creo que tiene que ver justamente con el tema de la creatividad. O sea, el ser humano ante las situaciones se inventa cómo resolver la problemática que tiene enfrente. O sea, tienes que hacer algo y le buscas qué hacer, ¿no? Yo lo pienso así. Te voy a dar, te voy a poner un ejemplo muy puntual y me acaba de pasar. Eh, Moví el refrigerador aquí en su casa Entonces, y al moverlo no me di cuenta que una de las patitas del frente estaba como muy salida y cuando lo movía, me di cuenta que la patita hizo plop, ¿no? O sea, como que se apachurró y obviamente el refrigerador lo que hizo pues fue inclinarse, ¿no? Y casi caérseme encima y y estaba yo solo y no me pasó ahorita, pero sí me pasó ayer y tenía también que dar un curso y tenía que hacer cosas como rápidas y dije, tengo que lograr este, acomodar esto, pero el refri lo tenía yo llenísimo de cosas. Al estar inclinado no tenía chance como de ponerme a estarlas sacando, porque dije, ahorita en cuanto haga sacarlas, voy a abrir la puerta, más se va a inclinar y alguna cosa se me va a resbalar y se va a acabar cayendo. Y estaba yo como, ¿qué hago? Justo tenía un martillo a la mano. Y pues así que metí el martillo, hice palanca y pude levantar tantito para poder volver a meter la patita que tenía que se le había caído. O sea, ¿qué hice? Usé un martillo para hacer palanca para levantar un refrigerador. ¿Está para eso hecho el martillo? No. Pero pues fue lo que en su momento se me ocurrió que podría funcionar y terminó dándome resultado. Entonces, las herramientas funcionan en el sentido de si nos funciona para lo que las necesitamos, pues funciona. No son su utilidad principal, pero pues nos pueden servir, ¿no? Ese es el truco con las herramientas, digamos, ¿no? Que les encontramos usos variados según las propias circunstancias. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como de alguna forma se da, eso es una forma también de creatividad analógica. Es como, a ver, tengo estas herramientas, alguna de estas me serviría para lo que quiero hacer y ya es donde empiezas a analizar y decir, ok, sí, al final de cuentas lo que necesito es hacer una palanca para levantar, pues con un martillo podría ser una palanca y terminó funcionando. ¿Ok? Así es como de alguna manera ponemos a echar a andar nuestra creatividad analógica. Tenemos por acá también nuestra creatividad narrativa, que nos dice que es la capacidad de poder crear historias siempre y cuando éstas cuenten con una coherencia y una secuencia. Aquí tenemos una serie de historias que tienen una coherencia y una secuencia, ¿sí? Si se fijan, es un collage de distintas películas, ¿ok? Car Movie. ¿Viste ahí la de Scary Movie? Ok, fíjate, ya identificaste Scary Movie. Si yo Sí, te pidiera que me dijeras cuál es la coherencia y secuencia de esa película, ¿qué me dirías? O sea, ¿cuál fue? Imagínate que tú eres el guionista que llegó con el estudio productor y les dijo, oigan, tengo una película que va a ser un exitazo, ¿ok? Nárranos, por favor, cómo sería esta idea, cómo se la vendes tú al estudio, para que te digan, oye, sí es una idea genial.
¿Cómo funcionaron esas de Scary Movie? Bueno, llegó Scary Movie en su auto de Volver al Futuro. No, 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 Llegó a la, ahí llegó, tú ya estás, espera, ya tú estás empezando a mezclar las historias. No. llegó a la Jean Piaget. Lo que quiero que hagas y me digas es cómo crees que llegó el tipo de Scary Movie a vender esa historia. O sea, cómo la narró de forma breve para decirle al estudio, hagamos esta película. Este, ¿O qué no crees que sé, pasó en su cabeza para que se le ocurriera ese tipo de película? no sé, yo digo que la Scary Movie viene de otra película que tiene algo que ver, ¿no? Sí, viene de la película Scream, es correcto. Y más o menos, pues si ven que la otra película tuvo un éxito, pues la haces un poco mejor y pues todos van a pensar positivamente, ¿no? Nadie va a decir Ok, voy a crearla y nadie la va a ver. ok. Voy a dar el ejemplo porque en este caso conozco la situación Scary Movie. Scary Movie dijo, a ver, está viendo una saga, una serie de películas de terror y alguien dijo, ¿por qué no hacemos una parodia de las cosas tontas que pasan en las películas de terror? Como esto de que la gente corre y corren lentísimo, y siempre se andan tropezando y el malo siempre es el mejor amigo, ¿no? O sea, cosas como esas. Entonces dijeron, vamos a tomar como todos esos elementos como muy tontos que las películas de terror usualmente tienen y vamos a hacer una película de comedia, pero sobre las películas de terror. Y ¡pum! Ese fue el éxito en su momento de Scary Movie, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, el caso del DeLorean de Volver al Futuro. A ver, así como la dije yo, alguien podría narrar cuál es la historia o la temática que de alguna forma da sentido a Volver al Futuro. Pues prácticamente es una película de ciencia ficción, sobre un inventor que siempre ha querido viajar en el tiempo hasta que logra encontrar a través de campos eléctricos y la radiación poder abrir un hueco en el tiempo y espacio. Ok. Entonces, a través de sus investigaciones, logra crear que a cierta velocidad puede transportarse a un futuro. Bueno, en este Más o caso al menos. pasado. La primera es al Bueno, pasado, ¿no? la primera vez pasado. Perdón, es que me sonará raro, pero nunca me han llamado la atención y nunca las he visto ¿Nunca bien. has visto Volver al Futuro? Bien, 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 no. Nada más el principio y de ahí las cambio y ya no las termino de ver. No, es muy buena película. Es, de hecho, de las mejores películas hechas, yo creo que hay, porque tiene un poco de todo. Sí, ¿Ok? debo de Muy, verla. muy recomendada. Ok, pero bueno, te sabes mucho de la trama para no haberla visto. He visto Signosis o parodias. Ah, ok. Entonces, bueno, aquí incluso te brincaste como el elemento que le da como el sentido principal a la trama, que es lo que se conoce como la paradoja del abuelo. ¿Sí? La paradoja del abuelo, que es, si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo no podría haber engendrado a mi padre y yo por lo tanto no pude haber nacido. Entonces, si no nací, no viajé en el tiempo y no pude matar a mi abuelo, ¿no? Esa es la paradoja del abuelo como tal. Entonces, a partir de esta paradoja, se desarrolla la trama. Nada más que aquí hacen la modificación a decir, ok, no es ir a matar al abuelo, sino el que por ciertas circunstancias está impidiendo que sus padres se conozcan, ¿no? Y ahí se generó la trama. Entonces, en este caso, a ver, ¿por qué hablo de esto con creatividad narrativa? Esto terminó convirtiéndose en una película, una de las películas más exitosas del mundo. Voy a poner otro ejemplo que no está creo que aquí en las imágenes, que es la de Jurassic Park, ¿sí? Alguien agarró y dijo, oye, ¿qué tal que si se nos ocurre que si encontramos sangre de dinosaurio y con la tecnología de ingeniería genética creamos dinosaurios y pues si ya los creamos, haríamos un parque de diversiones de dinosaurios donde todo sale mal y ya, ¿no? O sea, eso es lo que alguien llegó narrando y otra persona dijo, wow, esa historia está estupenda, hay que hacerlo película, ¿no? O sea, ahora, ¿esa historia tiene sentido en el mundo real? No tiene nada de sentido. No hay forma de generar dinosaurios. Las cantidades de dinero que se necesitarían para comprar una isla y llenarla de dinosaurios sería estratosférica, ¿no?
Pero en la película el fulano lo único que dice es, no reparé en gastos, así como de que pues, no, no me importaba el dinero. Bueno, amigo, el dinero importa, obviamente siempre va a importar en un proyecto como estos. Entonces, todo esas cosas que son irrisorias y que no tienen sentido, en la película al verla las dejamos de lado, porque en ese mundo en particular tienen sentido. Y así puedo irme con muchísimos de los ejemplos de ahí, como la de los cazafantasmas o las de Star Wars o las de Matrix, ¿sí? O sea, son las de Terminator, son tramas que en el mundo normal de nosotros no tienen ninguna lógica ni sentido, pero en ese mundo en particular, en esa narrativa, tienen toda la lógica y sentido del mundo. Aquí la mayoría, bueno, el grupo completo está integrado por hombres, así que interpretaré que muy probablemente conocen a Goku, ¿no? Y la posibilidad de convertirse en Super Saiyajin, pues es algo que se sale completamente de la lógica humana. Los seres humanos no nos transformamos más que en viejos, ¿no? Y ya, o sea, en gente mayor. Pero aquí este fulano de Akira Toriyama se le ocurrió que la gente puede hacerse más fuerte con prácticamente un cambio de color de cabello. ¿Por qué se le ocurrió eso? No lo sé. Algo tiene, alguna fijación tendrá probablemente con el cabello que le pareció que podía significar un incremento de poder y listo, ¿no? Ese fue como el criterio que él utilizó. Y a partir de ahí desarrolló toda una trama complementaria, ¿no? Entonces, estas historias pueden no tener lógica o sentido, pero a través de una narrativa se lo podemos dar. Esta creatividad narrativa sirve muy bien para películas, sirve bien para libros, sirve muy bien para videojuegos, ¿ok? Aunque ya en el contexto más real es un poco más complicado hacer uso de la creatividad narrativa, porque al final de cuentas lo que cambia es la narrativa, pero la realidad no es tan fácil cambiarla, ¿no? Entonces ahí es donde nos topamos con esa circunstancia. Como la ¿De película acuerdo? esa ahí de la mano, la que está aquí en la mano, ahí a un lado de la llanta. Esta de aquí, ajá, es la de los Locos Adams, Ándale. ¿ok? O sea, las manos no caminan ni andan moviéndose solas, ¿ok? Pero en el mundo de locos, eso puede tener lógica y sentido. Sí, sí, o sea, hay aquí un montón de películas. Nunca me imagino que a un perrito lo enyesaran como al de Loco por Mary. O sea, eso no tiene lógica. Muy probablemente el perrito se moriría, pero pues eso lo hace gracioso, obviamente, que quede así de enyesado. ¿Sí? Igual, por ejemplo, aquí sale de Bubba Gump, que es de la película de Forrest Gump. Está muy complicado que a un ser humano le pasen las cosas que le pasan a Forrest Gump, pero bueno, ahí las hacen por hacerlo gracioso, por hacerlo, y son cosas que las vemos y decimos, va, lo compro, tiene sentido. Me parece interesante. Por acá sale la máscara del juego del miedo, no sé si la han visto esa, donde un asesino serial atrapa a la gente y las hace pasar por una serie de pruebas. Pues usualmente un asesino serial mataría gente y ya no se complicaría en ponerles pruebas acá todas elaboradas con un gasto impresionante de ingeniería y demás, pero bueno, para la película funciona. ¿Ok? Y bueno, vamos con el último tipo de creatividad, que tenemos la creatividad intuitiva, que nos dice que se reciben ideas externas y de alguna forma, a través de la intuición, tratamos de recrearlas. La manera más fácil de entender a la creatividad intuitiva es mirando, por ejemplo, los focos. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de alguna forma, yo puedo intuir cómo la iluminación de las casas han ido evolucionando. Y la gente se alumbraba con una vela, luego apareció el foco, luego los focos de este tipo y ahora ya tenemos focos LED, ¿ok? Ahora, aquí es donde entra en juego la creatividad intuitiva. Si yo les preguntara, en 100 años en el futuro, ¿cómo se van a iluminar las casas? Pues
hasta ahorita lo más avanzado que tenemos son los LED. Ok. ¿Y qué se traslada a 100 años al futuro? ¿Qué vamos a hacer con esos LEDs para iluminar nuestros hogares? Prácticamente a lo mejor ya creemos un tipo de carga que a través del sol cargue los focos para que ya no ocupemos tanta energía. Ok, pero el foco va a seguir siendo igual, así, una bola que sale del techo. Mm, yo digo que sí, porque ya es un diseño que no ha cambiado. Se ha hecho de diferentes tipos, pero al final sigue conservando ya sea foco o sea lámpara. No Ok, han cambiado el diseño. Muchas entonces tú no le preguntas, pocas cambiarías. respuestas. ¿Mande? Muchas preguntas, pocas respuestas. Como que muchas preguntas, pocas respuestas. Es que ¿Qué de es? una pregunta, es que de una pregunta que le dice que usted dice, mi compañero le contesta y le responde con otra pregunta. Ah, ok. Bueno, pero así se descubren opciones. Por ejemplo, yo podría repreguntarle por qué cree que tiene que seguir habiendo una bolita que sobresalga del techo para iluminar. ¿Por qué nos ponen examen? ¿Por qué ponemos exámenes? Porque hay que evaluarlos. Hay otras maneras de evaluar, ¿no? Sí, por eso a veces hay proyectos. Sobre bueno, eso ha cambiado, me imagino, por, digamos, por si el LED o la nueva tecnología se llega a fundir, ¿de qué manera lo podemos cambiar? Es interesante pregunta. ¿Tú cómo piensas que va a cambiar? Por lo mismo no se le ha cambiado el tipo y la forma, ya que por la cual abajo del foquito hay una manera de la cual como si fuera una rosca en la cual se le puede hacer el cambio. No sabemos si lo otro se debe cambiar o se tiene que comprar uno nuevo. Bueno, Ok. literalmente se va a comprar uno nuevo porque ese se fundió. Pero lo que me doy a entender es cómo se quitaría o cómo se cambiaría. Por ejemplo, yo empiezo a pensar que, o sea, nos estamos centrando en que la iluminación de las casas sigue siendo siempre con focos y no es cierto. En ocasiones se usan lámparas, ¿no? O sea, usas Sí. lámpara de barra larga, digamos. Digo, no es tan común, pero también la hay. O están estas circulares, por ejemplo, también. Entonces, ahí estaríamos hablando de que hay distintas formas ya de focos. No todos los focos son así. Ujú. Pero la mayoría de los focos son redondos, pues ¿cómo se llama? El diseño redondo logra alcanzar ciertos puntos. O sea, es Bueno, más, yo al digo que igual y puede ser de que, bueno, el foco a mí es el mismo, pero igual se le puede dar como, por ejemplo, una modalidad que se le ponga, no sé, sí, ha visto ¿cómo se dicen? Para poner un diseño, para que no se vea tan sencillo. Claro. Ok, eso me suena interesante, ¿no? Que los focos probablemente tengan diseños que vayan acorde con la arquitectura de los hogares, probablemente. Existiría esa posibilidad. A lo mejor ya tenemos forma de moldear los materiales de formas más diversas eh, y digas mejor moldeo para que vaya acorde con mi recámara. ¿Por qué no? Aquí, es que si me preguntan a mí me van a hacer dar. Yo me vuelo muy fácil cuando me preguntan que me ponga creativo con algo, por ejemplo. Bien, si a mí me preguntas cómo me imagino en 100 años, que es algo muy a futuro, la iluminación, te podría decir que probablemente ya haya una pintura de LED en la cual, o un tipo de malla tipo LED que podrías poner en todas las paredes de tu casa y le puedes decir, ilumíname la pared de enfrente, ilumíname el techo y quiero que no se vea el techo, sino que prácticamente es una pantalla, entonces quiero que se vean las estrellas, quiero que me explico, o sea, hay posibilidades infinitas. O la lámpara es, así como los robotcitos estos que se mueven por el piso y barren, un robotcito pero adherido en el techo y es una lámpara que se puede trasladar y le dices, muévete hacia la pared que tengo atrás de mí para que me ilumines porque voy a leer, regrésate al techo, ilumina todo completo, muévete y vete a la sala, o sea, a lo mejor ya no tienes un montón de focos en cada recámara, sino uno de estos focos específicos o de estos focos que puede ser un robotcito
pueden salir varios robotcitos chiquitos para iluminar. No sé, es otro ejemplo que se me ocurre que podría ser de iluminación. Puede ser que la iluminación sea tipo fibra óptica y de la iluminación del exterior por fibra óptica se lleve hasta el interior de tu casa y tengas unos cables de fibra óptica que provoquen una iluminación al interior, pero que es igual a la iluminación exterior. O sea, así es como de repente, si me preguntas cómo me la imagino el futuro, es así. Ahora, ¿qué acabo de hacer con este ejercicio? Si yo soy Philips y me dedico a hacer focos, puedo agarrar y decir, ok, de esas ideas, ¿cuáles tenemos realmente posibilidades de empezar a desarrollarlas? ¿No? ¿Cuáles podría ser algo que de verdad, oye, ese del foco con estructuras me parece que tiene potencial, ¿no? Podríamos hacer con impresión 3D como el diseño que el cliente nos pida y le metemos ahí un químico y con eso generamos iluminación. Va, va a producción, ¡pum! Y acabas de inventar el nuevo modelo de foco. No te quiere decir a cuánto se te va tu cuenta de millones de dólares por haber inventado la nueva forma de iluminación de las casas. ¿Me explico? Así es como funciona la creatividad intuitiva. Tú tomas un elemento y empiezas a pensar cómo puedes ir hacia el pasado, decir, a ver, ¿cómo ha sido la evolución de este producto? Porque eso te va a poner en contexto, pero cuando ya llegas al presente dices, ¿y cómo puede ser que esto podrá seguir evolucionando hacia el futuro? Cuando a mí me dicen que va a haber autos voladores, yo la verdad casi siempre me río, porque pienso que si estando en el piso, todo cómo chocan los autos, pues no me quiero imaginar cómo será cuando los automóviles vuelen. Vas a estar tú bien campante y ¡pum! Un fulano se estrelló en el techo de tu casa porque andaba todo briago, por ejemplo. Entonces, lo que sí se me ocurre que va a ser más inmediato es que los autos se van a conducir solos. O sea, los autos van a seguir circulando, pero ya las personas no los van a estar manejando porque la gente es estúpida para manejar y las inteligencias artificiales y con suficiente programación y triangulación GPS, me parece que los vehículos pueden llegar a ser lo suficientemente autónomos para evitar todo esto que hablamos, congestionamientos y demás. El auto va a estar conectado a internet y vas a ver que por qué ruta no se tiene que ir, porque hay más tráfico, porque hay más gente, porque hay lo que sea, ¿no? Hay partido del tiburón, por ahí no me voy a ir por otro lado, ¿no? O sea, uno es estúpido y de repente ya chin, había partido el tiburón, ya me metí aquí y ahí te quedas estancado. Una inteligencia artificial no tendría ese problema, incluso se podría comunicar con el semáforo y decirle, brother, ya vengo a cierta velocidad, no viene nadie, no hay otros carros, cámbiate a verde para que yo pueda seguirme y no tenga que frenarme. Y eso es posible probablemente en el futuro, ¿ok? Así es como me imagino que nos vamos a trasladar y ya no va a haber, si es posible, a lo mejor tantos autos, quizás haya autos así como ahorita es el Uber, pero manejados solos, y tú vas a ir, con una aplicación vas a decir que pase uno por ti, te subirás y llegarás a donde vayas, o la propia aplicación te va a decir, hay uno por aquí, por allá, te subirás y listo. Me marca menos del minuto, cierro enlace y regresamos. Les dije que me prendo cuando pongo a hablar de creatividad. Ahorita